modos ventilatorios entonces más utilizados que podemos encontrarnos en esta contingencia COVID, tenemos la ventilación mandatoria controlada. Aquí todas las respiraciones son controladas por el respirador y ofrece tanto volumen tidal, o también llamado volumen corriente, y una frecuencia respiratoria determinada. No acepta el estímulo inicial del paciente, es decir, esto es como un parámetro bien utilizado porque el paciente debe estar bien sedado, debe estar con analgesia, tiene que estar, ¿cierto? Idealmente también con algún bloqueo neuromuscular, dependiendo, ¿cierto?, de la condición del paciente, porque esta no permite una interacción con el paciente. Si el paciente, si es que él quiere respirar por sí mismo, no se lo va a permitir, ¿cierto? Va a dar controles continuamente. Eh, y principalmente, ¿cierto? Hay que considerar eso. Si yo veo este gráfico, veo de que el disparo, ¿cierto?, se produce cuando el ventilador se genera, ¿cierto?, eh, el circuito y todo el proceso de ventilatorio. Sin embargo, se dieron cuenta de que había muchos pacientes que en determinadas situaciones, ya sea porque o disminuía el nivel de su analgesia, o se movía, o estaba en una fase, ¿cierto?, ya de destete de ventilación mecánica, el paciente comenzaba a generar un propio circuito, o sea, un propio disparo. Él quería respirar por sí mismo. Sin embargo, se generaba, ¿cierto?, esto desacople, una lucha entre el ventilador, lo que me dice el ventilador y lo que quiere ventilar el paciente. Por lo tanto, a este modo que el CMV se le agregó una pequeña válvula o un pequeño sensor de presión que se llama sensibilidad. Esa sensibilidad es cómo el ventilador capta el esfuerzo que puede estar haciendo el paciente y él le entrega todo lo que tenía programado. Es decir, acá yo tengo, ¿cierto?, una presión que un disparo que el ventilador, ¿cierto?, lo realiza y lo programa. Y acá, ¿cierto?, tengo un momento en donde la persona puede generar como este estímulo, decir, por favor, iníciame el proceso inspiratorio, y el ventilador, ¿cierto?, le entrega todos los parámetros que yo ya le había programado. Eso se llama asistido controlado, que posiblemente, ¿cierto?, también lo van a ver en sus prácticas, en sus trabajos, en las situaciones que le correspondan, que a veces digan ponlo en asistido controlado, y es la misma configuración del CMB, simplemente que se le agrega este aspecto, ¿cierto?, de sensibilidad o trigger, que también se llama. Por otra ventilación asistida controlada, el disparo es iniciado por el esfuerzo inspiratorio del paciente. Y si es que el paciente, ¿cierto?, no tiene ese esfuerzo inspiratorio, la máquina, ¿cierto?, sigue funcionando como estaba programada. Se programa entonces la sensibilidad de disparo y puede generar, sí, en algunas cosas, ¿cierto?, hiperventilación, porque pueden generar, ¿cierto?, muchos disparos dependiendo de la condición del paciente. Por lo tanto, entre el asistido controlado se genera un nuevo concepto que se llama sensibilidad o trigger. Por supuesto que esto disminuye todos los barotraumas, disminuye todos los efectos deleterios, tiene muchos beneficios, tuvo bastantes beneficios en la ventilación mecánica invasiva. Nuevamente entonces, la diferencia, ¿cierto?, entre el asistido controlado y el CMB es que se agrega, ¿cierto?, un sensor de presión eh, llamado trigger. Como les dije, ¿cierto?, este modo puede ser controlado ya sea por presión o por volumen. Nosotros nos vamos a enfocar en el volumen. Otros modos ventilatorios, ¿cierto?, que se podemos encontrar en la ventilación espontánea continua, que es un modo de ventilación espontánea. No se ofrecen respiraciones mandatorias, se programa solamente un nivel de presión en todo el ciclo respiratorio para mantener la vía aérea permeable y se requieren óptimas expiraciones. Y un modo intermedio, ¿cierto?, en los cuales uno programa una modalidad, ¿cierto?, ventilatoria con alguna frecuencia, pero dada, ¿cierto?, como backup, pero el paciente, ¿cierto?, puede mezclar estas respiraciones, ya sea del ventilador como propias y espontáneas de él. Lo único sí que este modo ya se está usando, ¿cierto?, ya va en desuso. Consideraciones súper importantes, tenemos que considerar, uno, que no son respiradores, en el sentido de que no producen el proceso de respiración, sino que son un soporte ventilatorio, ayudan, ¿cierto?, a la mejor mecánica ventilatoria, y per se no son curativos. Como son una medida de soporte, nunca hay que olvidar los otros parámetros, tratar la causa, principalmente. Dar medidas, ¿cierto?, de sostén, una medida de confort hemodinámico,
em, preocuparse, ¿cierto?, de integralidad. Tiene algunos efectos pulmonares importantes, ¿cierto? Aumenta el espacio muerto, entendiendo el espacio muerto como en aquel en que no se produce el proceso de perfusión, ventilación. La presión positiva puede generar aumento del tamaño de los alveolos, que puede comprimir los capilares alveolares, provocando alteración, ¿cierto?, de este proceso. Se puede generar, por lo tanto, ¿cierto?, una sobredistensión de los alveolos, o también se pueden generar atelectasia en zonas que están mal perfundidas, o también se puede generar atelectasia por el uso excesivo de oxígeno, entendiendo, ¿cierto?, de que cuando nosotros inspiramos normalmente, solo el 21% de lo que inspiramos es oxígeno y el resto, ¿cierto?, tienen otros gases, mayoritariamente nitrógeno, que no produce este proceso de intercambio gaseoso. Entonces genera también este mismo, solamente la presencia del nitrógeno hace de que los alveolos también, ¿cierto?, mantengan un estado de estabilidad adecuada. Al momento de poner una FiO2 al 100%, todo el oxígeno se puede, ¿cierto?, intercambiar, por lo tanto los alveolos tienden a colapsar. ¿Cómo prevenimos eso, cierto? Con la utilización de un PIP, o también llamado, ¿cierto?, presión, presión expiratoria, ¿cierto?, al final, positiva. Los efectos cardiovasculares que tiene, ¿cierto? Como yo genero presión positiva, cambia la configuración de mi presión transtorácica, provocando, ¿cierto?, una disminución de la precarga del ventrículo derecho. Vamos a explicar después, ¿cierto?, cuando hablemos del PIP, por qué se produce esto. Por lo tanto, también disminuye un retorno venoso. En pulmones normales, en realidad, no existe alteración en la poscarga del ventrículo derecho. Sin embargo, en algunos pulmones que sí son patológicos, sí pueden provocar alguna alteración en la poscarga del ventrículo derecho. Si vemos, ¿cierto?, algunos tratados, algunas sugerencias, algunas recomendaciones de manejo, eh, principalmente, ¿cierto?, como de las series chinas, tenemos, ¿cierto?, que algunas indicaciones de ventilación mecánica en la pandemia, ¿cierto?, son la presión, la PAFI, de menor a 150, considerando así un umbral de 200 en pacientes mayores de 60 años, entendiendo, ¿cierto?, que la PAFI es un ratio que uno puede, ¿cierto?, calcular con la presión parcial de oxígeno que tiene el paciente en sus exámenes de gases arteriales, y eso dividido por la fracción de inspiratoria. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene una PO2, ¿cierto?, presión parcial de oxígeno en los gases de 60 mililitros de mercurio y está respirando, ¿cierto?, ambientalmente sin apoyo adicional de oxígeno, lo deberíamos dividir por 21%, o que es lo mismo, ¿cierto?, 0.21, y eso nos va a dar, ¿cierto?, el APAFI. También se ha visto que es indicación cuando tengo una persona, ¿cierto?, con COVID, eh, con una mala mecánica ventilatoria, con una frecuencia respiratoria mayor de 30, cuando hayan falla ventilatoria hipercápnica, con una presión parcial de CO2 mayor a 50, con cualquier otra indicación, ¿cierto?, de la guía de anestesiología con globos menor de 8, o cuando no mejora con cánula nasal de alto flujo. Esto es una medida de soporte que ya lleva 4 años, bastante en boga, ha tenido bastante buenos beneficios. Sin embargo, acá en Chile todavía, ¿cierto?, está ahí la duda eh, si es que se tiene que utilizar o no. Estos, ¿cierto?, son solamente patrones, estos son solamente lo que dice la literatura. Todas estas medidas, ¿cierto?, tienen que ser tomadas por el equipo sanitario, por las autoridades pertinentes, por los protocolos existentes. Esto solamente es una sugerencia. La PAFI entonces es la presión parcial de oxígeno dividido por la fracción inspiratoria de oxígeno, como para dejarlo en claro. Y hay que recalcar siempre que la ventilación mecánica no se basa en un parámetro, sino que en un contexto clínico del paciente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver, cierto?, en los parámetros ventilatorios de asistido controlado, o también, cierto, en ventilación mandatoria continua en caso de que le quitamos la sensibilidad. Las cosas, cierto, los parámetros que tenemos que evaluar son la FiO2, es decir, cuánto es el aporte de oxígeno, la frecuencia ventilatoria, el volumen corriente, también llamado volumen tidal, y el PIP. La sensibilidad en el caso, cierto, de en modos asistidos controlados, el tiempo inspiratorio, ¿cierto? Generalmente el proceso ventilatorio normal
el proceso de expiración es mucho más largo que el de inspiración y la gestión de alarmas. La FIO2 generalmente, como esto es solamente una propuesta, como para cómo armar un ventilador al momento, ¿cierto?, de que se necesite en la contingencia COVID, se sugiere, ¿cierto?, que tú lo armes antes y puedes dejarlo, ¿cierto?, con una FIO2 al 100% y luego, ¿cierto?, bajarla según las condiciones del paciente, según, ¿cierto?, la saturación del paciente, que es un muy buen indicador, no es necesario incluso esperar los gases arteriales, y bajarla, ¿cierto?, a un rango, ¿cierto?, un poco más cercano a los 50 de FIO2 o de 60. La frecuencia respiratoria, también aquí hay bastante, la serie china nos recomienda frecuencia entre 18 y 22, eso también hay que verlo y ajustarlo según el volumen minuto que se esté dando en ese momento, según los gases arteriales, ¿cierto? Según la hipercapnia que pueda o no tener el paciente. Esos son parámetros que ustedes, ¿cierto?, tienen que evaluarlo con su equipo de salud. Lo que sí se espera, ¿cierto? Y lo que sí podemos determinar de que la frecuencia normal de una persona, ¿cierto?, es de 12 a 20 y dependiendo, ¿cierto?, de los parámetros puede tener, ¿cierto?, más o menos frecuencia. La serie china, como les dije, incluso ha visto de que los pacientes se benefician de frecuencia más alta, de 18 a 22, 23, pero eso, ¿cierto?, depende del contexto clínico. Luego, el volumen corriente se debe medir por el peso teórico. Generalmente se mide 6 ml kilo por peso del paciente teórico. Es decir, si una persona pesa 120 kilos y mide 1,60 m, no hay que ponerle 120 por 6 ml, sino calcular el peso teórico. Se le puede pedir al equipo multidisciplinar, se le pueden pedir, ¿cierto?, al staff de nutricionista que permitan, ¿cierto?, que ellas tienen muchas formas de poder medir el peso teórico del paciente. Entender, ¿cierto?, de que normalmente entre 8 o 10 ml por kilo en un pulmón normal y en pulmones, ¿cierto?, con un distrés respiratorio, que vamos a encontrar ciertos tipos de pacientes, se recomienda entre 6 a 8 ml por kilo. La sensibilidad, como les decía, es la capacidad que tiene este ventilador de captar el esfuerzo del paciente. Se recomienda valores muy pequeños, como la idea, ¿cierto? Tú entre más triggers tengas, significa de que para que lanzar ese disparo el paciente tiene que hacer mucho más esfuerzo. Entonces, si tú estás en una etapa de destete o que el paciente puede respirar por sí mismo o está bajando la sedación, que el trigger sea lo mínimo posible, es decir, como que capte la presión negativa más pequeña que pueda captar, sea cierto eh, sea lo óptimo para lanzar todo un ciclo ventilatorio. Luego, ¿cierto? Otro parámetro que tenemos que controlar es el tiempo inspiratorio, es decir, esta relación inspiración-expiración. Siempre tenemos que pensar de que normalmente uno por un segundo de inspiración tiene 2 segundos de expiración. Eso también se puede conversar, pero generalmente, ¿cierto?, las recomendaciones para enfrentar esta contingencia sugieren 1 es a 2. Y el PIB, es decir, ¿cierto?, esta presión positiva al final de la expiración, aumenta la capacidad residual funcional a través del reclutamiento alveolar. Es decir, ¿cierto? Yo te entrego una presión positiva, luego se produce el proceso de expiración, pero te mantengo una pequeña presión positiva para que no se produzca que los alveolos se colapsen, sino que se mantengan siempre abiertos. Se ha visto que cuando están, ¿cierto?, más abiertos mejora la performance, ¿cierto?, del pulmón. Nunca que sea menor de 5, incluso hay algunos ventiladores que no te permiten bajar de ese valor. Y se va variando paulatinamente dependiendo, ¿cierto?, del contexto clínico. También varios estudios, ¿cierto? El estudio LOVE, hay una bastante relación entre lo que es el PIB con la FIO2. Se ha visto, ¿cierto?, que los pacientes en esta contingencia eh, se ven beneficiados de lo que es un aumento de PIB, ¿cierto?, grande, es decir, una presión al final de la respiración mayor. Esto, por supuesto, son parámetros que lo tienes que evaluar un urgenciólogo, un intensivista, un profesional, ¿cierto?, capacitado, personal experto. Si tienen dudas, tienes que consultarle. No es como manejarlo y subir PIB, nada de eso. Hay que evaluar algunas presiones. Sin embargo, ¿cierto?, conocer de que hay personas que si se aumentan de PIB positivo, eso tiene que estar íntimamente ligado con el flujo, la presión máxima, con la presión de distensibilidad,
con la presión plató y otros parámetros, ¿cierto? Que no es el objetivo de esta clase, pero sí entender de que tienen que estar íntimamente ligados. Aquí yo voy a generar una estrategia de aumento de PIB para estos pacientes. Se ha visto también, se sugiere en la literatura que se maneja con la menor cantidad de fluidos o con los fluidos adecuados, ¿cierto? No sobrecargar el de volumen a estos pacientes, por lo tanto, entendiendo de que el PIB tiene un efecto de disminuir la presión eh, torácica, intratorácica, utilizar cierto uso de drogas vasoactivas y manejar con todos los protocolos de manejo hemodinámico al paciente. ¿Cómo entonces este PIB genera esta disminución de la presión torácica? Por ejemplo, si nosotros medimos la presión del tórax, que en este caso, ¿cierto? Vamos a tomar en referencia la presión sistólica. Existe una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio. Si yo a esto le resto la presión interpleural, que en un pulmón, ¿cierto? Normal, generalmente bordea al menos 5, nos quedaría que la presión, ¿cierto? Neta intratorácica es de 125. Sin embargo, ¿cierto? Cuando nosotros cambiamos la configuración y ponemos una presión positiva al final de la expiración, tenemos estos mismos 120 que le restamos, ¿cierto? Ahora más, ¿cierto? Más 5 y nos queda entonces una presión de 115 neta. Entonces, por supuesto que esto va a disminuir la precarga ventrículo derecho y va a disminuir la poscarga también del ventrículo izquierdo, que es el tratamiento ideal de los pacientes que tienen edema pulmonar agudo, pero cierto en este caso no tiene mucho, eh, tiene más cierto, no tiene tanto beneficio, entonces por eso que todo paciente que usted tenga con alguna terapia con PIP tiene que tener cierto, tiene que estar reanimado previamente. Tiene bastantes beneficios, aumenta la presión parcial de oxígeno en daño pulmonar e hipoxemia, ¿cierto? Por reclutamiento alveolar, disminuye el trabajo inspiratorio, también tiene desventajas, ¿cierto? Disminuye el índice cardíaco, aumenta la probabilidad de barotrauma y hay un descenso también, ¿cierto? De la presión de perfusión cerebral, entendiendo, ¿cierto? De que disminuiría la presión arterial media y aumentaría, ¿cierto? La presión intracraniana. Ahora, ¿cierto? En esta fase vamos, ¿cierto? A dar cuáles son los primeros pasos que yo tengo que tener para afrontar esta contingencia COVID con ventilación mecánica. Lo primero, familiarízate con el ventilador. Si tú vas a donde toca trabajar, familiarízate. Quédate una hora, quédate un tiempo dentro de lo posible, conociendo cuáles son las partes, tocando, apretando, ¿cierto? Cuáles son los botones, válvulas, etcétera, etcétera. Pide ayuda. Aquí estas son habilidades, ¿cierto? Son conocimientos que uno no nace, que uno se aprende y aprende con la práctica. Por lo tanto, pide ayuda. Siempre va a haber alguien que sepa más que tú, al cual tú puedas acudir. Una cosa súper importante que pidas cuando estés en la fase de inducción, que te enseñen a manejar, a conocer el ventilador mecánico y entender que cada vez los ventiladores son más sencillos. Si bien existen muchas modalidades ventilatorias, cada vez son mucho más sencillos de ocupar, ¿ya? Así que mucho menos botones. Así que les dejo eso como tranquilidad. Precauciones que tenemos que tener, el oxígeno, estos son terapias que nosotros, ¿cierto? Vamos a aportar oxígeno, por lo tanto tenemos que tener una buena red de oxígeno, eh, verificar, ¿cierto? En donde cuando estén trabajando, de que haya un buen manejo y gestión de gases, ¿cierto? Centralizado idealmente. Contar, ¿cierto? Con filtro antibacterial y viral según protocolo institucional. Esto todavía, ¿cierto? Está bastante en boga, está bastante todavía, ¿cierto? Conflictuado. Las series españolas señalan de que hay que colocar filtros, ¿cierto? Del tipo HME o HMF, ya sea, ¿cierto? En la salida del circuito de inspiración, tanto como de expiración y cerca del paciente. Eh, Eso, ¿cierto? Se lo voy a dejar a su institución. Siempre tienen que preguntar cuántos filtros colocamos en los ventiladores mecánicos. Que haya batería y electricidad. Es decir, ¿cierto? Si ustedes van a transportar a un paciente con ventilador mecánico, que tenga suficiente, ¿cierto? Energía, porque si es que no, ¿cierto? Podemos tener efectos deleterios. Y iatrogenia, ¿cierto? Seguridad del paciente. Y el armado se realiza con guantes estériles. Siempre. ¿Ya? Antes de programarlo, entender, ¿cierto? De que el que más vamos a utilizar es el asistido, ¿cierto? El CMB. Y si es que este ventilador tiene la capacidad de poder configurarle cierto trigger o sensibilidad, es ideal porque lo convertimos, ¿cierto? En un modo asistido controlado.
Entonces lo vamos a dejar en volumen control, tenemos que saber el peso del paciente, que sea un peso cierto teórico, para poder calcular cierto el volumen corriente, que según la Survivor Sepsis tiene que ser entre 4 a 8, ¿cierto? Se recomienda 6 ml por kilo teórico. El PIB se va a iniciar siempre con un mínimo de 5. Se sugiere usar una estrategia de PIB más alta, ¿cierto? Para que el urgenciólogo, el profesional que esté trabajando, ¿cierto? En el equipo, eh, pueda, ¿cierto? Manejar estos PIB. Lo que sí se considera, ¿cierto? Que cuando yo utilizo PIB alto, hay que tener bastante cuidado con la presión meseta, ¿cierto? Que es la presión plató, y la presión de distensión, que en realidad es la presión meseta menos el PIB. Sí se ha visto, ¿cierto?, de que los pacientes cuando tienen esta presión de distensibilidad muy alta, sí se ha visto una curva, ¿cierto?, de sobrevida lineal. Entonces, como a mayor eh, presión de distensibilidad, impresiona que fuese, ¿cierto?, peor el pronóstico. Comentarles, ¿cierto?, como hay varios estudios y varias tablas que muestran cuáles son eh, estas maniobras de reclutamiento asociadas, ¿cierto?, con la FIO2. No es el fin, ¿cierto?, de esta clase de enseñársela, pero sí entender de que sí hay varias estrategias que tienen que estar monitorizadas. ¿Qué otro parámetro tenemos que evaluar? El oxígeno. Se recomienda, ¿cierto?, inicialmente 60 y después bajarlo, ¿cierto?, a 60 de FIO2 para saturar 92% y una frecuencia respiratoria, ¿cierto?, para mantener una presión parcial de CO2 entre 35 y 60, ¿ya? La frecuencia respiratoria, según, ¿cierto?, la serie china, señala de que tiene que estar entre 18 y 25. Como le dijo, eso también depende mucho del contexto clínico del paciente, así que eh, si bien, ¿cierto?, son series, tienen que verlo según los protocolos y según el personal y según las condiciones del usuario que esté en ese momento. Recordar nuevamente, ¿cierto?, el tipo de presión. Tenemos presión máxima, la presión meseta, que en realidad con el ventilador se puede medir haciendo una pausa en el proceso de inspiración. Eh, y posteriormente, ¿cierto?, el inicio del ciclado y posteriormente el proceso de expiración con un PIP, ¿cierto?, de final de expiración. También otro parámetro a controlar es la relación inspiración-expiración, que idealmente sea 1:2. Y idealmente, ¿cierto?, eh, modificar todo lo que es volumen corriente y FIO2 dependiendo del paciente, para tener una presión máxima, ¿cierto?, adecuada y para tener, ¿cierto?, una saturación también adecuada. En resumen, el volumen corriente 6 ml por kilo, una presión máxima, ¿cierto?, no mayor a 35 centímetros de agua, una presión meseta ideal menor de 30 centímetros de agua, un PIB, ¿cierto?, entre 5 a 8, una FIO2, ¿cierto?, de 21 a 60, se puede iniciar en 100 y después bajar rápidamente dependiendo de la condición del paciente, y una relación inspiración-expiración de 1:2.